Hola, buenas tardes a todos, los que estáis aquí en la sala, los que están también en casa viéndolo online o los que los verán luego la grabación. Bueno, primero os presento un poquito a mis compañeros de mesa, que además son amigos míos. Carlos Luna, experto en marketing religioso. Pablo López, filósofo, teólogo y evangelizador callejero, que mañana tenemos una evangelización. Aquí venimos un poco a teorizar, pero mañana saldremos a las calles a la parte práctica de la evangelización, ¿no? Y bueno, yo soy ingeniero, MBA, y también, como ponía ahí en el título, pues Dios ha hecho una historia conmigo, pasar de ser atleta del Señor, ¿no? Que os iré contando un poquito, que eso tiene mucho que ver también con San Pablo, pero me voy a centrar ya porque no tenemos mucho tiempo y es muy interesante. Tengo que decir que aunque los ponentes que estamos aquí igual no somos tan conocidos como el Cardenal Müller o Fray Nelson, que vendrán mañana, pero creo que nos ha tocado un lote hermoso. Creo que es el tema más importante. Os pido que estéis atentos, que toméis apuntes y al final os voy a pedir 3 compromisos, como mínimo 1, 3. Porque aquí no estamos para que nos aplaudáis, sino para que seáis parte de la nueva evangelización. Si no lo sois ya, si estáis en proceso, para que sigáis continuando, y si no, para que empecéis, porque esto es cuestión de todos. Nosotros estamos aquí en representación de mucha gente, y yo ahora, pues, como vais a ver a lo largo de mi ponencia, pues habrá mucha gente que, yo soy aquí un humilde trabajador de la Viña del Señor, pero he tenido la gracia de vivir la historia de la nueva evangelización en España los últimos 10-15 años y es un poquito lo que voy a contar. Y bueno, pues vamos al lío. Y como el Espíritu Santo es muy importante, pues vamos a empezar con una oración al Espíritu Santo. Luego os explicaré por qué es tan importante. Aquí, bueno, estamos los 3 que ya os he dicho. Y ahora vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Como suele decir que hay que predicar con el ejemplo y el que predica a sí mismo se predica, pues esta es una de las partes importantes. Yo voy a dividir en 3 partes, voy a pasar rápidamente a explicar qué es la nueva evangelización, porque igual hay gente que no lo sabe o que tenéis idea, rápidamente de los últimos papas. Luego voy a explicar mi experiencia en nueva evangelización, métodos y demás de los últimos años, y luego 3 o 4 ideas, estos retos, cómo abordarlos, ¿no? Los temas de Carlos y Pablo los tocarán ellos y yo os diré un poquito desde mi punto de vista. Primero, Pablo VI. Pablo VI en Evangelii Nuntiandi nos decía: evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Qué fuerte, ¿no? El otro día el Papa Francisco decía que había que poner a las iglesias, que había que hacer acogida. Yo humildemente creo que había que poner esto en todas las iglesias. La iglesia existe para evangelizar, para mentalizarnos, porque si no lo sabemos, no lo vamos a hacer. De esto hablará más Pablo, yo no voy a entretener más de esto. Y bueno, os invito a leer Evangelii Nuntiandi. Aquí no hay tiempo para desarrollar más, porque tengo muchas cosas que contaros. Seguimos. Después vino, conocéis a este, ¿no? San Juan Pablo II, que allá en el 9 de marzo del 83, concretamente en Haití, dijo por primera vez nueva evangelización. Y la definió como nueva en su ardor, nuevo en sus métodos, nueva en sus expresiones. Y bueno, pues esto lo iremos desarrollando, ¿no? También es verdad que tiene 2 palabras, nueva evangelización. Tiene que ser nueva y tiene que ser evangelización, ¿no? Empezando por ahí. Y luego en la Christi Fidelis Laici, en el 88, que también os invito a leer, pues lo desarrolló todo esto mucho más. Y bueno, ¿qué vamos a decir de San Juan Pablo II, no? Que ya es santo, San Pablo VI también. También trajo las JMJ, que tenemos la JMJ ahora en Lisboa. Y para mí, pues, tuve también un punto de inflexión que no tengo tiempo de contar. Y para mí fue importante el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Yo empecé a coordinar un grupo de jóvenes cristianos de Navarra, en Pamplona, porque fui a trabajar en temas de molinos y tal allí. Y bueno, pues la verdad que las JMJ me han marcado, o sea que os invito, jóvenes y no jóvenes, que vayáis o que las sigáis, o que invitéis a vuestros jóvenes a ir, porque suele ser un punto de inflexión. Seguimos avanzando.
vamos al Papa Benedicto XVI, que en octubre de 2012 convoca el sínodo para la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y este sí que fue un punto de inflexión. Y de hecho, luego todos los métodos y los congresos que yo fui y demás vais a ver que son un poquito, especialmente a partir de ahí, un poquito antes, JMJ de Madrid. Entonces, también los papas, a modo de relevo, pues bueno, yo también hacía pruebas de velocidad y vallas, por ejemplo, también relevos 4%. Yo creo que los papas se han ido relevando un poquito, ¿no? A veces hay gente que quiere decir, no, es que este era más conservador, este más progresista. No hagáis caso a eso, están con el Espíritu Santo. Como decía Benedicto, un humilde trabajador de la viña del Señor, que en paz descanse, ¿no? Ahora desde el cielo nos ayudará. Y de él os invito a leer Deus Caritas Es y Espe Salvi. Ahora no hay más tiempo para hablar. Pasamos ya al Papa Francisco, ¿no? Que digamos que del sínodo de la nueva evangelización siempre sale la exhortación apostólica postsinodal. Entonces es escrita como a 4 manos, ¿no? 2 de Benedicto y 2 de Francisco, Evangelii Gaudium, que habéis seguro escuchado, la alegría del Evangelio, que es importante también la alegría. Y bueno, no solo es la exhortación postsinodal, también es muy importante porque es prácticamente, digamos, que la visión y misión de todo el papado de Francisco, ¿no? Y bueno, os invito también a leerla y deciros que él dice que hay que ser una iglesia en continua misión, una iglesia en salida. Y eso yo creo que es un proceso que ahora os voy a ir explicando cómo yo creo que hay que estructurarlo en la iglesia, ¿no? Que él tiene muy buena visión y misión del Espíritu Santo, pero humildemente creo que también desde el Papa y desde los obispos podemos estructurar la iglesia para ser más en salida, y ahora lo voy explicando. Pasamos ya. Yo en 2010 empecé a evangelizar por las calles, en las calles de Chueca Tribunal de Madrid, con el grupo Festival Anuncio, que vinieron 10 misioneros. Yo me hice amigo de uno de ellos. El grupo Anuncio es de Francia, lo fundó Rafael Cornu, que a la vez es el fundador del Congre Misión, que esto al final os diré, que yo creo que también en España necesitamos un congreso de nueva evangelización grande, toda la iglesia, sinodal, para que sepamos hacia dónde vamos y cada uno, desde nuestros carismas, sepamos qué misión tenemos ahí, ¿no? Fueron experiencias increíbles, Pablo luego os hablará más, evangelizar en las playas, evangelizar en la zona de Chueca Tribunal. Y aquí quiero decir un poquito que es diferente. Yo, por ejemplo, ya era catequista, hacía voluntariado de enfermos, pero cuando Dios te lleva a las calles hace falta otro registro, ¿no? Quiero diferenciar un poco en el evangelizador querigmático y el evangelizador catequético. Luego Pablo también os diferenciará esas diferencias, y Carlos también, ¿no? No os puedo contar ejemplos, luego cuando hable de la palabra de Dios, que es también importante, os contaré solo un ejemplo que no me da tiempo para más, de cómo Dios actúa y cómo se ven los milagros también en la calle, ¿no? Pues eso, ¿no? Te vas forjando poco a poco como evangelizador. Esto es como en el deporte. Si no vas a entrenar, no desarrollas el músculo. No tienes el músculo. Lo que te hacen estas experiencias extraordinarias, hacen que tú en lo ordinario tengas ya mentalidad evangelizadora y desarrolles más tu músculo y evangelices en tu trabajo, en el estudio, en la panadería, os pongo un ejemplo rápido, dar una palabrita en la panadería. Le dices, ¿no es verdad que no solo de pan vive el hombre? Hay que tener santa desvergüenza, ¿no? Yo, si le pidas, yo soy muy tímido, pero el Señor te da santa desvergüenza. Ahí lleva las palabritas de vida Pablo, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya has sembrado. Un día sin evangelizar es un día perdido. Ya ese día no lo has perdido, porque ya has sembrado la semilla, ¿no? No me puedo entretener, me entretendría, pero os quiero decir que también estoy escribiendo un libro, Carlos ya lo tiene, yo todavía no lo tengo, contando todas estas experiencias. Aquí me tengo que ceñir al tiempo, que no quiero quitar tiempo a mis compañeros, pero hay muchas experiencias que se viven en las calles que son apasionantes. Quiero hablar también de los congresos de nueva evangelización, como el N. Aquí veis que lo organizaron durante 5 o 6 años los de Alfa, Tote Barrera y Cristi, que estuve con ellos el otro día en Valencia, en el congreso de parroquias, buenas prácticas en parroquias, y también Josué Fonseca, fundador de Fe y Vida, que ellos también tienen una escuela de evangelización y discipulado en Santander. El otro día hablé con Rocío, que es la responsable. Bueno, como veis, hay gente que está metida en esto, pero los que no estemos, nos tenemos que meter a este río impetuoso, ¿no? De la nueva evangelización, que es la visión que tiene, digamos, el Espíritu Santo para la iglesia de hoy en día. Seguimos avanzando. Aquí hay una frase de Josué Fonseca que no me da tiempo a leerla, pero viene a decir que también hay que ser discípulos y hay que estar enamorados del Señor y hay que tener una práctica de vida de oración, sacramental, confesión, dirección espiritual, etcétera, para luego ir a lo siguiente, ¿no? O sea, no podemos saltarnos pasos.
Aquí, por ejemplo, veis en un N, aquí está Tote Barrera, pues bueno, hay obispos, sacerdotes, y bueno, yo ahí aprendí muchas cosas, la verdad. Por eso, en la medida que podáis, pues id a este tipo de cosas, ¿no? Seguimos avanzando, ahí es el final de un congreso que fue en Astorga, también de nueva evangelización. Os quiero hablar también de la diócesis de Alcalá de Henares, que Pablo y yo hemos ido a evangelizar mucho allá a Alcalá de Henares, con el grupo Querigma, fundado por Carlos Cortés, que es amigo nuestro, en 2009, y ellos organizaron, por ejemplo, Holy Winds, que es en contraposición a Halloween, ¿no? Y también organizan en verano una semana de evangelización que se llama Art de Complutum, que es parecido a Festival Anuncio, pero en Alcalá de Henares. Es una semana de evangelización que también os invito a mediados de julio que vayáis. Y luego ha surgido una escuela de evangelización. El grupo Querigma está metido en esta escuela y tiene un montón de actividades. Ahora tienen la misión San José, me parece que mañana evangelizan también, ¿no, Pablo? Etcétera. Ahí veis un poquito imágenes de estas evangelizaciones. Un método que está funcionando muy bien de primer anuncio es el retiro de Maús. No sé si lo habéis hecho, que seguro que lo conocéis. Mayores de 30 lo hacen los hombres por un lado, las mujeres por otro. Y básicamente, bueno, está basado en el pasaje de los dos de Maús, pero bueno, básicamente es que tienes un encuentro con Jesucristo. No se puede contar mucho, para los que no lo hayáis hecho. Doy aquí un saludo también a todos los hermanos de Maús de Pamplona y de Barcelona. EFETA es Emaús, pero para jóvenes. Lo hacen todos juntos, está funcionando genial. También el otro día hablé con la responsable en Pamplona, que es el IMERS. Palabritas de vida. Hay una aplicación que creamos un amigo y yo. No puedo hablar ahora de la importancia que tiene la palabra de Dios, ¿no? Que es viva y eficaz, es muy evidente. Pero bueno, Paula ahí tiene palabritas. Mañana las utilizaremos en la evangelización. Y os podéis descargar esta app. Al final de esta exposición os voy a pedir 3 compromisos en la nueva evangelización. Uno puede ser, descargaos esta app. Vais a Google Play Store, palabrita de vida. Cada vez que le das, te pide que invoque al Espíritu Santo y te la descargas. Muy bien. A raíz de la pandemia, el Señor me inspiró un proyecto que se llama Jornadas de Ciberevangelización, que yo no quería. La nueva evangelización no es que tú tienes un plan muy bonito, Señor, bendíceme mi plan. No, es al revés. Te pones a rezar, te pones a orar, estás en esa tendencia y el Señor te pone planes que a veces tú no lo quieres, lo vas discerniendo. Y este proyecto que no quería, pues se ha convertido en un proyecto internacional. Hicimos 28 jornadas de 9 horas en directo durante la pandemia. Este logotipo tan bonito me lo hizo una chica de México. Todo esto ha quedado grabado en un canal de YouTube, Jornadas Ciberevangelización. Si vais a Instagram tenéis la bio. No me puedo entretener más. Hay 6 jornadas de teología al cuerpo. También tuvimos una de nueva evangelización. También fue ponente Carlos. Y tenemos también 3 de sanación interior, 3 para desenmascarar nueva era. Temas que un evangelizador debe saber, ¿no? Para salir a las calles. Como os digo, luego me podréis preguntar más. Hakuna, la música en la nueva evangelización. Seguro que todos conocéis Hakuna. Esta noche el concierto, aunque no es oficialmente de Hakuna, sé que va a estar mi amigo Jaime, que también es de Hakuna. Bueno, yo estuve en el concierto de 10.000 jóvenes en Vista Alegre, impresionante, ¿no? Esto, don Josepe, el fundador de Hakuna, dice, es un capricho de Dios. Esto no es plan de don Josepe, es plan del Espíritu Santo, ¿no? Y funciona, ¿no? Cuando seguimos al Espíritu Santo. Luego también, Laudato Si, Multifestival de Música Católica, de mi amigo Marcelo Lima, que este verano estuvo en Roquetas de Mar, impresionante también. En Festival Anuncio tienen música y evangelización unidas. Aquí también se hace evangelización, pero bueno, yo le propondré a Pablo que este verano vayamos también a evangelizar en los conciertos de Laudato Si. Seguimos avanzando. Experiencias de primer anuncio. Night Fever, que es una experiencia parecida a Querigma y Anuncio, que mira, justo mañana también, para que veáis que esto se hace actualmente, no es del pasado, se hace en Valencia. Y una luz en la noche que se hace también en Cataluña. El curso alfa, las cenas del curso alfa, un método que invitando a 10 cenas vas explicando un poquito la fe, pero no es catequesis, es que la gente se hace preguntas. Por ejemplo, en la primera cena alfa, que estamos haciendo ahora en Pamplona, ¿qué harías si te quedaran 24 horas de vida? Entonces, gente que no se plantea preguntas, se plantea preguntas, y entonces cuando tienes preguntas empiezas a buscar respuestas, ¿no? De esto nos hablará un poquito también Carlos. Seguimos avanzando, perdonad que vaya así rápido, si queréis luego en otro entorno explicamos con más detalle lo que sea, pero aquí no tenemos más tiempo. Esto es un poquito también experiencias de la Escuela de Evangelización de Alcalá de Henares, Misión San José, Holy Winds. Bueno, la importancia del Espíritu Santo, esto ya os lo he dicho, pero esto es lo primordial, esto es lo clave. Hemos empezado rezando al Espíritu Santo y acabaremos con una oración a la Virgen María como estrella de la nueva evangelización, que creo que os han repartido un marcapáginas.
veis que siempre aparece la Virgen María con el Santísimo, con el Espíritu Santo, con la cruz, con el rosario. ¿No? Eso no es casualidad que esté ahí, ¿no? Esas son las claves y bueno, pues como os he dicho, importantísimo para la visión y la misión. Si no sabemos dónde vamos, ningún viento es favorable. Necesitamos también líderes, no me da tiempo de hablar del liderazgo, es muy importante. Aquí nombro a Teresa Valero de la diócesis de Solsona de Nueva Evangelización, que estuve el otro día en su taller en Valencia, y a Tote Barrera y Cristi, que tienen liderazgo de sacerdotes. Es muy importante el liderazgo para saber hacia dónde vamos, tanto de sacerdotes como de laicos, como de nuestros queridos pastores, los obispos, ¿no? Seguimos avanzando. Necesidad de escuelas de evangelización y discipulado. Esta es una escuela de evangelización que hay en Montpellier. El fundador es René Luc, que ahí lo tienes con sus jóvenes, y es una escuela de un año entero. Aquí en España no tenemos. Tenemos una en Toledo, otra en Alcalá de Henares. La que más se parece es la de discipulado de fe y vida. Y no os puedo poner ahora el vídeo de María Huertas, pero luego en los descansos nos han dicho que podemos poner algún vídeo. Ella explica cómo le ayudó esa experiencia y cómo son necesarias las escuelas. Y atentos los obispos, sobre todo, si queréis más vocaciones, necesitáis escuelas de evangelización. No falla. Hay un chico, Samuel Español, que fue a esta escuela, ahora es sacerdote, pasó al seminario, o aunque sean vocaciones al matrimonio, pero vocaciones misioneras. Y el discipulado requiere un proceso, requiere comunidades. Yo os digo unos ejemplos y ya vamos terminando. Bueno, aquí lo de Bartimeo, ya os lo he dicho antes, es parecido a Efetá. La importancia de la Eucaristía. Está claro que siempre, mañana saldremos a evangelizar, pero primero adoraremos al Señor, ¿no? Y mañana celebraremos con vuestro querido obispo la Eucaristía también, ¿no? Ahí es donde nos alimentamos. O como decía Benedicto XVI, nosotros tenemos que subir continuamente al monte Tabor, a la Eucaristía, a la adoración, y luego bajar a las periferias, a ser iglesia en salida, para dar ese amor. Si no tenemos amor no lo podemos dar, ¿no? Igual que si no tenemos palabritas no podemos dar, ¿no? Y aquí es el encuentro de jóvenes adoradores nocturnos, que les doy aquí un saludo, que es en Alicante este verano, que el eslogan suele ser adoradores de noche y testigos de día, ¿no? Siempre, ahora tenemos también adoración perpetua, seguro que muchos estáis. La importancia de la Eucaristía, también se podría hablar mucho más. Y bueno, aquí también necesidad de un gran congreso de nueva evangelización como el Congre Misión de París, que yo estuve en octubre y que ya hablé con el responsable y están dispuestos a ayudarnos. Y en estas jornadas también, a ver si vamos formando un equipo para realizar un gran congreso. Evidentemente luego consultaremos con nuestros obispos, pero primero necesitamos un equipo, gente que tenga esta llamada, que tenga estas ganas y ayuda muchísimo. Allí fueron 5.000 laicos, 600 sacerdotes, muchos obispos y lo organizan, la verdad, que muy bien. Y bueno, y ya para terminar, si os parece, ahí rezamos todos juntos la oración a la Virgen María como estrella de la nueva evangelización, si la tenéis ahí en el marcapáginas, para pedirle, ¿no?, a la Santísima Virgen que nos ayude en esta nueva evangelización. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu Santo acogiste al Verbo de la vida, en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida, que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y de la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Bueno, y ya damos paso a Carlos Luna. Adelante. Pues se ha ido. Bueno, no pasa nada. Voy a compartir con vosotros algo que llevo desde hace 15 años investigando
y desde hace 5, pues divulgándolo en la iglesia y ayudando a formarla, ¿no? Toda mi vida me he dedicado al mundo del marketing, al mundo de la publicidad, pero siempre en mi interior aparecía una pregunta que, bueno, pues mucha gente y gente no creyente se hacía y me hacían a mí, ¿no? Me decían, oye, es que vosotros los creyentes, es que no os vendéis bien. Me decía gente que no cree, ¿no? Es que no os vendéis bien, si se supone que tenéis el mejor producto de la historia y no lo hacéis bien. Y yo como marketingiano y publicista siempre tuve, y dominico, tuve esa pregunta abierta, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre marketing religioso y hace 5 años con los hermanos de la fraternidad de Atocha, de allí de Madrid, pues creamos el Congreso de Marketing Religioso, en el que, Congreso Reinspira, en el que, bueno, pues traíamos a distintas personas marketingianas para que nos contaran cómo habían resuelto los retos que tienen las marcas hoy en día, porque ellos tienen los mismos problemas que nosotros. Necesitan volver a conectar con jóvenes que han cambiado, con perfiles de adultos, con tercera edad que ya no es igual que la que era antes. Y desde aquel entonces, bueno, pues digamos que antes era como más una persona que investigaba y estaba como metida dentro de mi biblioteca y desde entonces, pues bueno, pues digamos que salió más a la luz, ¿no? Muy bien, ha salido algo. Más allá de eso, os cuento un poco, a mí me preguntaban cuáles son los retos para la evangelización hoy, ¿no? Y para esa iglesia en salida. Yo os voy a compartir 3 retos que creo que son fundamentales y que son los que me topo ahora mismo cuando voy a alguna institución religiosa a ayudarles a crecer en esto del marketing religioso. El primer reto que creo que tenemos que trabajar es, y crecer en él, es el de ampliar el concepto de evangelización. Salir de nuestra tierra conceptual de cómo hemos entendido la evangelización hasta ahora y dejar espacio a la creatividad para enriquecernos con nuevas disciplinas que pueden servir a esta misión evangelizadora, como es el caso del marketing religioso, por ejemplo. Históricamente hemos entendido la evangelización bajo un concepto que era el de comunicación. Hay que hablar de Dios, hay que hablar de ese Dios personal, de ese Dios de Jesús. Luego pasaron los años, las décadas, y hicimos más énfasis y nos dijeron que la clave no era hablar de Dios, que era el testimonio, que un ejemplo de vida coherente, un ejemplo de vida en el que se encarna esa iglesia samaritana, en el que se encarna ese Dios Padre, era la clave para despertar preguntas. Entonces pasamos de la comunicación a hablar de Dios. No, lo importante es ser un buen cristiano, un buen ciudadano, un buen... defender a los débiles, defender la dignidad de la persona, etc. Y pasamos al polo y empezamos a centrarnos en que la evangelización básicamente, según la época histórica, ponía un acento más en uno o en otro, pero al final era comunicación. Hay que hablar de Dios. Porque si das testimonio y no dices en nombre de quién lo haces, estás haciendo apología de la solidaridad. Un gran favor a las nuevas ideologías. Hay que decir en nombre de quién lo haces, porque ahí empiezas a introducir el concepto de la vocación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si identificamos evangelización con comunicación, en la Iglesia hemos reflexionado muchísimo sobre la comunicación. Hacemos jornadas mundiales de las comunicaciones sociales, identificamos la evangelización con la predicación, que va a decir un dominico, pero claro, cuando centras todo, tu esperanza, tus objetivos evangelizadores en torno a la comunicación, empieza a entrar ciertas tentaciones. Oye, que no obtenemos los resultados que nos gustarían en el momento actual. ¿Qué hacemos? Entonces llega alguien y dice, es que la clave es el lenguaje. Hay que cambiar los lenguajes al mundo actual. Y empezamos a hacer cosas cool, sexys, molonas para acercarnos a los jóvenes. Pasan los años y vemos que la gente sigue sin acercarse.
Entonces llega otra tentación. Ah, no, la clave es el mensaje. Hay que inculturar el evangelio y meterlo a los códigos y el tono del mensaje. Cambiamos los mensajes o hacemos un gran esfuerzo por cambiar el mensaje, pero las iglesias siguen peinando canas y no viene ni Perry. Entonces llega la tercera tentación, que es la clave es el canal. Cuantos más canales tengamos, a más gente llegamos, más cobertura tenemos y más frecuencia de mensaje podemos obtener. Más veces podemos repetir que Dios existe, que hay un Dios Padre que te ama, etc. Entonces, claro, yo ahora me encuentro cuando voy a un sitio que me siguen diciendo: oye, Carlos, tengo una duda, ¿abrimos TikTok o no abrimos TikTok? Y yo me quedo así. Claro, estás identificando que el reto de la evangelización es la comunicación. Intentas buscar la solución del problema dentro del problema. Estamos con las orejeras de la comunicación. Quizás, si abriéramos ese concepto de evangelización y lo enriqueciéramos con nuevas disciplinas, como el marketing religioso, podamos encontrar nuevas soluciones. No es la disciplina, hay otras muchas más, hay catequética, hay pastoral, hay muchas disciplinas, pero esta sí nos puede ayudar a enriquecer ya ese concepto de evangelización. Pero claro, si entiendes el marketing como lo que se suele decir, marketing es igual a vender, letra pequeña, venderte la moto, obviamente no tiene nada que ver con la Iglesia ni con nuestra misión evangelizadora. Porque la fe es un don, no depende de estrategias, de campañas, de cuánta presión publicitaria hagamos. La fe es un don. Ahora bien, si comprendes el marketing como una estrategia de relación, cuyo objetivo no es vender, sino satisfacer una necesidad, si te dedicas a vender refrescos, a lo mejor una necesidad de sed, pero en nuestro caso sería la necesidad de trascendencia, que todo ser humano tiene por el mero hecho de ser humano. Quizás entonces sí pueda tener algo de sentido y sí nos puede iluminar nuevos campos de actuación. Marketing religioso es una estrategia, es una actitud de empatía para ponerme en las sandalias del otro y desde ahí, desde su orilla, intentar satisfacer su inquietud, su necesidad de trascendencia que todo el mundo tiene. Claro está, volviendo al anterior. Y entonces, ¿esto cómo enriquece el concepto de evangelización a comunicación? En marketing, y concretamente en marketing religioso, contamos con 4 variables. ¿Para qué? No para vender, sino para entrar en relación con ese público que no te quiere oír. Luego la comunicación ya no vale. Eso valía cuando me querían oír. Ahora tengo que buscar estar en relación con él, para que él se quiera relacionar conmigo. Tenemos 4 variables. La primera es la variable producto. ¿Qué productos voy a construir más allá de mis productos que están en mi orilla? Catequesis de niños, catequesis de adolescentes, catequesis de adultos, catequesis de vida ascendente, adoración eucarística. Son todos productos hechos para los creyentes, no para los que no creen. ¿Vale? Entonces, el marketing lo que te dice, si tú quieres entrar en relación con una sociedad que no te quiere oír, tendrás que pensar creativamente en nuevos productos, contenidos, pueden ser experienciales o no, pueden ser sacramentales o no, pero que me permitan entrar en relación con un público. Más allá de la comunicación. La segunda variable que tenemos para entrar en relación, no vender, porque nosotros no vendemos nada, es la estrategia de precios. ¿Qué precios? Esos productos, ¿cómo los vamos a ofrecer a la sociedad? Desde mi orilla, con mis lógicas pedagogías que he estudiado en la pastoral, en el seminario, en mis escuelas de discipulado, o con las lógicas, con los precios que el otro, que está en la increencia, y quiero que pase a la creencia, con esos precios que le estoy invitando a dar, con esos pasos
Es un salto totalmente cualitativo. Es no construir itinerarios de pastoral desde nuestras lógicas y pedagogías de nuestra iglesia, desde la creencia, sino construir esa experiencia de la increencia hacia la creencia desde los precios que él va a tener que pagar. En marketing religioso hablamos de 7 precios. Yo hablo, bueno, no me voy a entretener porque si no, no podemos. La tercera variable, para entrar en relación con la sociedad, no es solamente construir productos desde su orilla y no de autoconsumo, como decía antes, y ordenados con un itinerario que él va a tener que ir asumiendo, sino también es la estrategia de distribución. Nuevos lugares donde ofrecer esos productos y entrar en relación con la gente. Porque si no, pretender que un aficionado del Barça entre en el Santiago Bernabéu es ilusorio. Oye, pero que está fenomenal, ¿eh? Pasa, que ya verás qué obra más bonita han hecho de edificio. Te va a encantar. Además hacen unas adoraciones al escudo del Real Madrid que son fantásticas. Sales como nuevo. Un tío del Barça, vamos, vomita. Entonces le estamos pidiendo a alguien que dé un salto muy grande de la increencia a la creencia. O empezamos a crear nuevos lugares más allá de nuestras parroquias en los que nos permitan entrar en relación con ellos, o seguiremos siendo una iglesia para nosotros, de autoconsumo, estufita, y que lo único que hace es alimentar nuestra fe. Esa es la verdadera salto. Y por último tenemos otra variable en marketing para satisfacer la necesidad, que es la comunicación. Efectivamente, hay que darlo a conocer, hay que hacer percibir esos productos, hay que hacer percibir ese mensaje, pero solo es una pata. Pretender resolver la estrategia de relación con una sociedad actual, en este momento de iglesia que nos toca vivir, con una sola pata, bueno, podemos seguir haciéndolo, pero ya sabemos los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Por eso, cuando muchas veces me dicen, no, es que marketing es comunicación, digo, no. Comunicación es solo una variable de las 4 que tenemos. Y en marketing religioso hablo de 6 variables, ¿no? El servicio extra y el testimonio. 6. Al final tiene cierto sentido, porque al final la gente nos va a juzgar, nos va a percibir como una institución según qué. Lo que le ofrezco, productos, los pasos que le estoy invitando a que dé, estrategia de precios, los lugares donde me ven que aparezco, no en las iglesias alejadas, sino que cruzo la otra orilla y estoy donde el ateo, el increente, el beligerante con la iglesia está, y el cómo hablo, unido a mi testimonio y unido a todo lo que hago más por él, de superar las expectativas que son todos los servicios, todo lo que me entrego más a ti. Creo que este es el principal reto para la evangelización. El segundo es... Sí, lo tengo, sí, me acaba de sonar. El segundo es dejar de razonar en términos de ventas. Históricamente, bueno, es lo mismo. ¿Cuántos de aquí no hemos organizado alguna acción en nuestras parroquias? Y la pregunta que siempre surge es, ¿cuántos han venido? En función de cuántos han venido, medimos el éxito de la acción. Como normalmente vienen pocos, me vuelvo a hacer lo que ya sabía, lo que hice el año pasado, lo que me funcionó, etcétera. Porque si cruzo la otra orilla y veo que viene solamente uno, hace frío. Y ahí van todas nuestras autoestimas y egos. Entonces mejor dejarse encerrarse y a seguir haciendo lo que hacíamos el año pasado. Creo que esto es fundamental, ¿no? Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros como creyentes, como comunidades, como parroquias, etcétera. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde ponemos y depositamos nuestras alegrías y nuestras penas? ¿En el número o en la acción de evangelizar?
como dice el Evangelio, ¿no? Cuando vienen los discípulos flipaos, joder, los estamos expulsando demonios, los no sé qué tal, y llega Jesús y dice, sí, muy bien, te va fenomenal, ¿verdad? Te va fenomenal, te han venido en este campamento de verano, ¡buah! Has superado la media, estás petándolo con tu grupo de música, estás, sí, muy bien, pero que tu alegría no está en el número, tu alegría está en que tu nombre está inscrito en el cielo. Y esa es la clave, porque si estamos con la lógica del mercado, el de marketing hablando que no es, si estamos con la lógica del mercado, nuestros afectos y alegrías y esperanzas están puestas en los resultados. Cuando realmente, y eso nos hace no arriesgar, no apostar, no vivir esa iglesia en salida. Y sigo haciendo lo de siempre. Y el tercer reto, para terminar, creo que... ¿Quién piensa aquí, que levante la mano? ¿Quién piensa aquí que la fe hay que cuidarla? Joder, menuda pregunta me hace el colega este que viene aquí de Madrid. Qué obviedad. Sí, no todos, no habéis mirado, pero todos. Estoy de acuerdo, la fe hay que cuidarla. Pero creo que hay que ir más allá de ese concepto. Detrás de ese concepto hay una premisa que se nos ha instalado como iglesia, como seguidor de Jesús, que es que la fe es débil. Y que la fe es débil y que además el entorno de afuera no ayuda a cuidar la fe. Y creo que de fondo ahí nos hace revisar y repasar qué concepto de fe tenemos. ¿La fe es débil realmente? ¿O es tu aproximación a la realidad y cómo has vivido tu encuentro con Jesús el que hace pensarte que la fe es débil? Porque si piensas que la fe es débil y que el mundo de afuera no te ayuda a cuidar esa fe, ¿qué hacemos? Nos encerramos en nuestras parroquias, nos hacemos retiros de oración para ponerte las pilas, hacemos adoraciones eucarísticas porque te da energía para la semana, vas a tu grupo de tal, empiezas a encerrarte como comunidad. Ya termino. Como comunidad. Y creo que ese es otro reto que tenemos que hacer. Salir de ahí. Porque precisamente la fe crece, se multiplica, cuanto más la compartes. Cuanto más la compartes, más crece. Y tú, por intentar que crezca, te encierras como comunidad, generando un efecto, como decía antes José, opuesto a nuestra vocación como bautizados y como iglesia, ¿no? Que hemos nacido para evangelizar. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues luego tenemos un rato también para compartir. Muchas gracias. Yo también de corazón os agradezco que estéis aquí. Le agradezco al Señor que providencialmente me haya reunido con vosotros y con estos hermanos ejemplares. Y quiero dirigirme a vosotros precisamente al lado de la cruz. Supongo que muchos o todos sabréis que aquí se venera un pedacito de la cruz de Cristo. De manera que lo importante, aunque tenga su valor histórico y material, no es todo lo que la rodea, la custodia, sino que es la cruz de Cristo, porque eso es lo que nos tiene que dar motivación para vivir en clave cristiana, para seguir a Jesucristo en su santidad y sobre todo para comunicar, que es de lo que estamos hablando en esta mesa. En ese sentido, mi objetivo es transmitir la urgencia de que prioricemos vivir como cristianos y como consecuencia inmediata que prioricemos el evangelizar. De manera que evangelizar no sea simplemente un estribillo que continuamente se escucha en cualquier reunión eclesial, sea de católicos, de protestantes o de ortodoxos, sino que eso se transforme en una práctica no solamente organizada, sino también espontánea, del día a día. Y para intentar transmitir esto, que no es fácil, y no solamente por mis limitaciones, sino porque por experiencia sé que hay muchas más resistencias de las que parecen,
para convencerse de que uno tiene que decirle a alguien, Dios te ama, te invito a conocer a Jesús o algo parecido. Quiero, por un lado, clarificar una serie de conceptos, por muy básicos que parezcan, y por otro lado, intentar motivar, aunque la motivación ya os he dicho cuál es, la cruz de Cristo, del Cristo resucitado. Entonces, quiero clarificar primero qué se puede entender por ser cristiano, porque probablemente todos los presentes, o casi todos, somos cristianos y además de un modo militante o por lo menos convencido. Una manera, por supuesto no pretendo sentar cátedra en este momento, una manera sencilla que además nos puede servir para transmitírselo a otra persona, ¿qué es eso de ser cristiano? Ir el domingo a misa, estar bautizado, mantener unas normas de conducta, tener una fe, todo eso sin duda forma parte. Pero una manera densa de decir qué es ser cristiano, con todas las consecuencias, con toda la catolicidad, toda la santidad de vida que se supone en un cristiano, es que el cristiano es aquel que se identifica con la humanidad de Cristo y con su filiación divina. Entonces, quien se identifica con Cristo y lleva el nombre de cristiano, es aquel que piensa al estilo de Cristo, ama a Cristo y ama lo que ama a Cristo, y aunque eso obviamente no lo vamos a hacer a la perfección, cada día va a ir creciendo gracias a la gracia, gracias a incluso a las pruebas y a los sufrimientos que vamos compartiendo. Entonces, una vez que nosotros abrimos cualquiera de los 4 evangelios por casi cualquiera de sus páginas, vamos a ver que lo que la Divina Revelación nos muestra en los 4 evangelios y por supuesto en la continuación del Evangelio de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles, es que Jesucristo y sus apóstoles se pasan la mayor parte de lo que se nos muestra anunciando el reino de Dios. Y una vez que Jesucristo ha ascendido, ya ese reino de Dios se concreta en la persona de Cristo, en el seguimiento del crucificado. Entonces, no podemos ser cristianos, no puede ser cristiano de verdad, sobre todo no puede ser cristiano practicante si no practicas algún modo de evangelización. Especialmente en una sociedad que en algunos momentos parece que huye de Dios, que huye de su propia identidad como humano, porque somos criaturas de Dios y estamos llamados a ser hijos de Dios, unidos, identificados con Cristo. Entonces, si somos cristianos porque nos identificamos con Cristo y Cristo se pasa la vida evangelizando, y a la vez que evangeliza, cura, libera, nosotros no podemos vivir sin evangelizar, sin abrir las puertas a Cristo, que es las puertas a la salvación. No podemos. O somos unos cristianos contradictorios. Por cierto, esto empezará a cambiar cuando, ya sabéis que muchos de los peores pecados son los pecados de omisión. Pues cuando empecemos a confesarnos, Padre, confieso que no he evangelizado, que me han puesto oportunidades, tú me has puesto oportunidades y las he desechado, por miedos humanos, por vergüenza, por el qué dirán, por perder algún tipo de estatus, porque me acusen de proselitista, porque me acusen de fanático, porque me acusen de conservador, porque me acusen de lo que sea. De que si te pareces a un testigo de Jehová, me quiero parecer a Jesús, por lo menos un poquito. Entonces, ¿y qué es evangelizar? Evangelizar es acoger la gracia de anunciar la gracia de la salvación. Todo es gracia, pero algo tenemos nosotros que poner, que no somos luteranos, somos católicos. Y sabemos que una vez que la gracia te renueva, hace que tus obras empiecen a tener mérito. Entonces, el mayor egoísta del mundo, ¿sabéis quién puede ser? Diríamos, uno que no es cristiano, no. El mayor egoísta del mundo es un cristiano. Aquel cristiano que se quiera agarrar a Cristo para mí y los de mi club privado. Somos los VIP, cristianos VIP. O como decía Carlos, agarraos a la estufa. Que no, que Cristo es para todos. Hay que anunciarlo. La típica excusa aparentemente humilde. Es que soy muy inútil, es que yo no sé, es que no tengo carisma. Mira, cuanto más inútil seas, mejor. A ver, ¿quién nos iba a decir ¿quién se cree inútil para evangelizar? Pues seguramente muchos levantaréis la mano. Perfecto, eres la persona ideal, perfecta. O sea, en ese sentido es todo lo contrario, ¿no? Si hiciéramos aquí un casting para ver quién puede ser un gran vendedor, pues elegiríamos a los de mejor presencia, más facilidad de palabra.
Yo, ¿sabéis a quién prefiero para evangelizar? Bueno, voy a exagerar un poco, ¿no? Aunque no sea andaluz. Si tienes halitosis, si eres tuerto, si tartamudeas, si eres... Sí, un Moisés, efectivamente. Bueno, aclarado esto, vamos a la segunda parte, motivación. Porque aunque yo me quejo de que hay poca claridad de ideas en cuanto a lo que es evangelizar, también, si diera tiempo, o si algo no pregunto, clarificaré, intentaré clarificar mejor qué es evangelizar, aclarando qué no es evangelizar. Pero paso esa página y la dejo por si alguien la quiere preguntar. Motivación, porque es lo que más nos falta. No hace falta que tengamos una clarividencia, una lexicografía en misionología, bueno, de doctor en teología. Lo que sobre todo echo más de menos para evangelizar es ganas de evangelizar. Atención, no son unas ganas humanas, para nada. A mí cuando me dice, tú sales a evangelizar porque tienes ganas, no tengo ninguna gana. Sobre todo cuando hace frío, cuando es de noche, cuando surgen imprevistos, cuando llueve. Pero igual que os decía, que si eres cojo, manco, ciego, tartamudo, eres perfecto para evangelizar, porque entonces la fuerza del Espíritu Santo se va a hacer más fuerte en ti. Las mejores evangelizaciones cuando me he quedado solo, o con el aparentemente más inútil. Pues precisamente ese día en que nieva, el día de Filomena, con 6 bajo cero en Valladolid, ideal para evangelizar, porque sales destartalado, sales sin confiar en ti mismo. Dices, salgo, Señor, porque tú me lo dices, pero vamos, es una locura. Efectivamente, si no tienes un poco de idea de que evangelizar es una locura, no vas a salir a evangelizar, porque es la locura de la cruz. Somos anticulturales, antisentido común, los planes de Dios no son como los planes humanos. Y la evangelización es una obra del Espíritu Santo que, por misericordia, quiere tenernos a nosotros como sus peones, como sus colaboradores. Entonces, evangelizar es acoger la gracia de anunciar la gracia en Cristo Jesús como Salvador universal que hace falta a todo el mundo. Y que, por favor, el diálogo religioso y el ecumenismo están muy bien, hay que practicarlos, pero que no sean una excusa para no anunciar el evangelio a un musulmán, a un querido hermano judío, a un bahá'í, a un testigo de Jehová, a un querido ateo, a un amado agnóstico, a quien sea. Hay que anunciar a Jesucristo a todo el mundo que lo necesite. Y a nosotros, los que más o menos estamos ahí un poquito en la vida cristiana, pues refrescárnoslo, avivárnoslo. Si no, pues vamos a ser cristianos tibios. Otra aclaración que quería compartir con vosotros, que obviamente podéis o no compartirla, o sea, hacerla vuestra, aceptarla o no, y es una clasificación de tipos de evangelización. Yo ahora no voy a hacer, porque ya lo ha hecho magníficamente José Antonio, una lista de grupos que lo hacen así, lo hacen de otra manera. Es otra manera de entenderlo. Por supuesto, se puede clasificar la evangelización entre aquellas que están organizadas, como la de mañana, y las que son espontáneas. O sea, yo ahora salgo por aquí, me encuentro a alguien en la calle y hablo con él. Y la gente escucha de un modo increíble. Me acerco y le digo, oye, ¿quieres un regalito, por favor? ¡Bum! Y en el, no sé, 80-90% de los casos la gente lo coge. Si yo fuera con un mensaje mío, de mi filosofía, primero no me atrevería, y segundo probablemente me la rechazaría. Pero es que voy en nombre de Jesús. Y entonces, pues, hay muchos milagritos. En las evangelizaciones te das cuenta de cómo Dios actúa. Y cómo se avala de tu torpeza incluso. Entonces, esa es una clasificación. Otra clasificación es la que distingue entre evangelizaciones personalizadas, cara a cara, y otras a través de cualquier medio, pues escribiendo un libro, haciendo una película, por internet, todas aquellas que requieren algún medio técnico más o menos sofisticado. Tienen una ventaja, llegas a mucha más gente. Tienen una desventaja, que no es personalizado. ¿Hay algo intermedio? Sí, pues hacer un Zoom con una persona, imagínate, y yo le hablo de Jesucristo y la otra persona, bueno, pero nunca va a ser igual que cara a cara, que tocando. Es que en la evangelización hay que tocar a todo el mundo, para ver si Dios le toca el corazón. Y luego hay otra clasificación importante. Hay evangelizaciones que son la mayor parte de las que se hacen, y está muy bien que se hagan, la pena es que no se hagan las otras. Yo las llamo intramuros, si lo queréis decir en inglés, indoors. Son aquellas que consisten en que se organiza
algo para atraer a los alejados en un ámbito católico, sea parroquia, casa de ejercicios, o en el campo, pero donde los católicos ya seamos mayoría y los que acogemos. O sea, jugamos en casa. Esto es como cuando hay un partido de fútbol y no es lo mismo que un equipo juegue en su propio estadio, con su público, que jugar fuera, en casa ajena. Entonces, el católico actualmente se ha acostumbrado a jugar siempre en casa. Entonces, yo te invito a ti, ateo, a quien sea, ven a este retiro en un ámbito católico, con 4 paredes hipercatólicas. Está muy bien, yo también lo hago. Ojalá se hicieran 1000 veces más. Pero, por favor, no nos quedemos solo ahí. Hay que salir de verdad. Igual que se habla mucho de evangelización y se hace muy poca evangelización, se habla mucho de iglesia salida, pero aquí parece que solo los que salen son los que se van de la iglesia. De verdad que hay que salir, que el ateo no muerde, que el testigo de Jehová no muerde, que son maravillosas criaturas de Dios, que cuando menos te lo esperas te dan un abrazo. Hombre, no siempre va bien, pero la mayor parte de las veces, por lo menos en España. Entonces esta clasificación no es simplemente para ilustrar vuestra cabeza, vuestra mente, es para animaros a que impulséis, colaboréis con cualquier tipo de evangelización, pero especialmente en aquellas que son realmente de salir al encuentro de las personas. Puede ser en una playa, puede ser también en un lugar cerrado bajo techo, no tiene por qué ser solo en la calle. Sí, que podéis escribir las preguntas. Bien. Puede ser en cualquier sitio, no nos quedemos con la idea de evangelizador de calle, puede ser de plaza, puede ser bajo un techo. El caso es que no sea necesariamente en lugar católico, que podemos también encontrarnos con las personas en lugares neutros o en sus lugares. Puedes ir a la sede del Partido Comunista o a la sede de Podemos o a la sede de un sindicato anarquista y, bueno, lo mismo mueres mártir, pero lo mismo puedes evangelizar. Yo una vez fui a un sindicato anarquista, creía que me iba a ir mal y resulta que me empezó a hablar el señor de que él había ido a un colegio de curas y tal. Muy bien, vamos, fue facilísimo. No sé cuál es el resultado, porque aquí se trata mucho de sembrar y Dios recogerá. Y ya por último, quiero hablaros del concepto de itinerancia, que no os parezca raro. Algunos me dicen, hace poco me entrevistaron en Radio María y me decían, uy, qué cosa tan novedosa, hombre, tan novedosa como que lo inventó Jesús de Nazaret, lo inventó y lo practicó en los 4 evangelios la mayor parte de las páginas. Es que a veces acusamos a otros de que hay un olvido de Dios, pero es que los cristianos nos hemos olvidado de cosas muy elementales de ser cristiano. O sea, si nos parece raro a los cristianos católicos eso de salir a la calle y decir a alguien que Dios te ama, los raros somos nosotros, perdona. Que nos hemos olvidado de cosas muy elementales. Por cierto, uno de los factores por los cuales hay tan poca motivación para evangelizar y tan poco conocimiento de Cristo es que leemos muy poco la Biblia. Y en las homilías casi muy pocas veces el sacerdote o incluso el obispo se centra en los textos que se acaban de proclamar. Por favor, leer mucho la Biblia no es de protestantes, que me parece bien que lo hagan ellos, pero la Biblia también es nuestra, es un legado de Dios a través de la Iglesia Católica para toda la humanidad. Leamos la Biblia, que no es aburrida, que es maravillosa, casi tan maravillosa como el propio Cristo. Entonces, Cristo fue evangelizador continuamente, Cristo fue itinerante, los apóstoles eran itinerantes. Tampoco hace falta irse a Sudáfrica, España, Bilbao es tierra de misión. Entonces, acostumbrémonos a estar disponibles a Jesucristo y al Espíritu Santo. Una oración muy bonita, muy sencilla, prácticamente como una jaculatoria puede ser: Señor, me ofrezco a ti, envíame a donde sea. Oye, lo mismo me envías a la esquina, ya está. O me envías, no sé, pues a Malawi, como a nuestro amigo el padre Federico, que está en Malawi. A donde sea, donde tú quieras, Señor. Y por último, bueno, pues que Dios es maravilloso, que la motivación en el fondo es enamorarse de Jesucristo. En el fondo, mira, sobraría todas mis explicaciones y con respeto hasta las vuestras. Si te enamoras de Jesucristo, es que vas a salir así, como un resorte, vas a salir como un loco, como San Juan de Dios. ¿Conocéis un poco la conversión de San Juan de Dios? El loco de Dios. Lo que os sobra es cordura y prudencia. Os falta amor y locura por Jesucristo. Si le abrís el corazón, todo lo demás os va a sobrar. Si no es que sabéis demasiado y sois demasiado prudentes.
Y esto no solamente hay que hacerlo por amor a Dios, es por amor a las almas. También otra cosa que nos falta mucho es perspectiva de eternidad. Que aunque veamos 98 o 100 años, que esto se acaba pronto, para nosotros y para las personas. Y que después viene el juicio. Y es verdad que el cielo es una gracia de Dios, pero es una gracia que se tiene que acoger con libertad. Y algo quiere Dios hacer a través de nosotros para que esa gracia llegue a todo el mundo. Ya sabes que dice la Escritura, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero si nadie les predica, nadie les dice algo, aunque sea tartamudeando y muerto de miedo, pues a muchas personas no les va a llegar. Y vivimos una extremada, tanto que se habla de urgencia o crisis climática, lo que más necesita el ser humano es a Dios que se nos ha dado en Jesucristo. Que Dios os bendiga y que os enamoréis locamente de Dios, porque así no podréis no evangelizar. Gracias.